Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con el ideal del patricio mayor de la República, Monción a Gregorio Luperón. Porque Duarte siempre confió en la juventud, ya que, siendo él muy joven, emprendió la difícil tarea de construir una nación. De venir al país, después de irse a Europa a estudiar, con apenas 19 años de edad, y empezar a construir una cultura política para fundar un partido de la liberación dominicana, un partido de liberación nacional, no el PLD que anda por ahí hoy que fundó Juan Bosch, no. Aquí tengo dos jóvenes que después pueden pensar que yo estoy diciendo cosas que no son. Y la Trinitaria, aquella sociedad secreta que fundó Duarte, era un partido político militar estructurado, concebido, organizado para dar al traste con la ocupación de nuestro territorio por parte del ejército haitiano y entonces erigir, fundar una república libre, soberana e independiente. Por eso yo digo siempre que Duarte fundó un partido de liberación nacional con una estructura político-militar. Y puedo repetir siempre, y debo repetirlo, que era una estructura militar porque Duarte tenía muy clara la idea de que liberar el país pasaba por una contienda bélica, porque no se desocupa, no se le echa del suelo que ocupa simplemente con poesía. Entonces Duarte tenía esa cosa muy clara. José Luis o Carlos Pimentel, que están conmigo acá hoy, pueden pensar, ¿y qué es lo que dice Alfonso? ¿Un partido, una estructura militar? Sí, una estructura militar. Porque cuando Duarte proclama la Trinitaria, que la deja fundada, él queda con el rango de general en jefe de los ejércitos de liberación, y horas más tarde otorga el rango de coronel a Mella, de coronel a Pina, a Juan Isidro Pérez y al propio Francisco de Rosario Sánchez. Es decir, desde un principio estaba clara la idea de una estructura militar en ese partido fundado por Juan Pablo Duarte. Estos jóvenes que están conmigo hoy para compartir estas reflexiones de cara a ustedes y para ustedes, en aras de crear conciencia en el país o fortalecer la conciencia que tenemos, vamos a hablar de la juventud. Ellos, sobre todo José Luis, que es muy abanderado del pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna, el Che decía en un momento, y esto lo recojo en el muro de José Luis, porque estos muchachos de hoy, su combate fundamental parece que es por las redes sociales, que es un escenario más de la lucha, no tiene que ser el esencial. El escenario esencial debe ser siempre la calle, debe ser siempre el barrio, las comunidades, porque hay que organizar a la gente en cara a cara. Pero decía el Che, la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Entonces, bueno, de estas cosas de los jóvenes vamos a combatir la igualdad, porque la desigualdad no la vamos a eliminar nunca de la faz de la tierra, pero hay que procurar que haya en una sociedad más justicia o menos desigualdad, que haya más equidad, y hay que construir una sociedad incluyente, es decir, no una sociedad como la que tenemos hoy, una democracia que es excluyente, una democracia de los de arriba, de los que tienen. José Luis, me alegra que esté con nosotros. Háblanos de la Red Nacional de Jóvenes. ¿Qué es eso? Sí, ¿Y cómo se estructura? ¿Y para qué? Ya, muy bien. Gracias, Alfonso, por la invitación que nos hace. Tenía el compromiso de venir aquí de hace ya mucho tiempo. No, la Red Nacional de la Juvenil es un espacio
que se integra en el 2010 sobre la base de un congreso que se hizo, un encuentro de jóvenes, donde participaron jóvenes de unas 28 provincias. El objetivo básicamente era analizar la situación de la República Dominicana, cómo andaba, ¿no?, la República Dominicana en cuanto a lo que son los derechos de la juventud, pero más que los derechos de la juventud, analizar los problemas sociales que de una manera u otra no solamente afectan a los jóvenes, sino afectan a toda la ciudadanía. A partir de ahí, los jóvenes de ese evento decidieron dejar de manera permanente un espacio para articularse, para discutir, para debatir las necesidades que tiene el país y de igual manera hacer aportes desde un punto de vista más propositivo, más participativo, más activo, y que eso permitiera canalizar denuncias, situaciones que se están dando a nivel nacional, y de igual manera también fueron parte de las acciones de movilización ciudadana por el reclamo de más justicia, más dignidad, más igualdad para toda la sociedad dominicana, ni siquiera la juventud, porque es un elemento que nosotros hemos tenido en cuenta, de no enfocarnos solamente en el tema joven, sino de que lo que nosotros buscamos, por lo que nosotros luchamos, es porque haya más igualdad en la sociedad dominicana, para todos y todas las dominicanas y dominicanos. Carlos Pimentel, en ese encuentro de jóvenes nacional, quizá llamado congreso o simplemente encuentro, ¿cómo caracterizaron ustedes en ese momento la situación del país, de la sociedad dominicana? Bueno, los problemas fundamentales que encontraron, y cierto, permanecen. Claro que sí, permanecen porque la situación de la República Dominicana, y desde las distintas vertientes que la podamos analizar, se ubica desde una perspectiva de problemáticas estructurales. En el orden político, nosotros de manera muy puntual entendemos que no podemos hablar de que vivimos en una democracia. La democracia todavía está en construcción, es un sueño, es una utopía en la cual creemos y por la cual vamos a luchar y estamos desarrollando diferentes esfuerzos. Entendemos que el nivel de representación en la República Dominicana no existe, porque se construye sobre la base de la ilegitimidad y sobre la base de la ilegalidad. Y de igual manera entendemos que tenemos fundamentales para el desarrollo de cualquier país, que tiene que ser el desarrollo de la producción nacional y avanzar en la productividad. Y en el orden social, pues el nivel de deterioro, sobre todo por los niveles de inseguridad que existen en la República Dominicana, son verdaderamente preocupantes. Y un eje fundamental que cruza todo esto es los altos niveles de corrupción que existen en la República Dominicana y al mismo tiempo la impunidad, que no permite que la República Dominicana pueda avanzar, se pueda desarrollar, y teniendo en cuenta estos elementos, pues decidimos que más que una reflexión era necesario avanzar en un proceso de organización, en un proceso de articulación que permita intervenir y participar de manera mucho más activa, no solo ya para demandar reformas, porque nosotros entendemos que el Estado Dominicano no aguanta una reforma, una simple reforma de un marco normativo específico. El Estado Dominicano tiene que ser transformado, y para ser transformado necesita la intervención de nuevos actores, y por eso nosotros adoptamos el lema por una nueva cultura política. Necesitamos nuevos actores que puedan intervenir y que puedan verdaderamente aportar para transformar la realidad en la cual nosotros vivimos, que no aguanta simples reformas mediáticas, sino que tiene que ir a la raíz del problema, tiene que ser estructural los cambios, y por eso en algunos casos se dice que adoptamos posiciones radicales. A nosotros no nos preocupa cuando se indica que adoptemos posiciones radicales, porque eso quiere decir que estamos acercándonos a la raíz de los problemas, y para acercarnos a la raíz de los problemas, pues necesariamente tenemos que tener ese análisis general y intervenir con cierto nivel de profundidad en cuanto a la formación, en cuanto a los niveles de organización, de articulación, de coordinación y de sistematicidad en todos los procesos que vamos llevando. Carlos, usted decía que la democracia nuestra se construye sobre la base de la ilegitimidad. De todas las violaciones que se realizan durante el proceso electoral desde el punto de vista normativo, pero si nosotros también hacemos una reflexión de todas las violaciones, inconductas de tipo ético, de tipo moral que se realizan
en todo el proceso electoral, cómo se financia la campaña en la República Dominicana, nosotros vamos a tener claramente una visión que el producto de un proceso electoral que no es sobre la base de la discusión de ideas, sobre la base de la discusión de un programa, sobre la base de una lucha ideológica o una lucha de posiciones encontradas, nosotros vamos a tener claridad que nosotros estamos hablando que la competencia electoral en la República Dominicana es sobre la base de recursos, de dinero, y por eso en la República Dominicana se incrementa el nivel de clientelismo, y por eso las autoridades en la mayoría de los casos, cuando son electas, sobre la base de este conjunto de violaciones podemos hablar que tenemos autoridades que surgen de la ilegalidad. Y cuando me refiero a la ilegitimidad, pues nos estamos refiriendo claramente que si nosotros hacemos un análisis sencillo de un legislador de una provincia, podemos tomar si quiere la provincia de Dajabón, tu provincia, que es electo con menos del 20, el 30% del padrón electoral de los registrados en la provincia, pues nosotros estamos claramente ante un legislador que no tiene legitimidad, porque si nosotros calculamos cuántos votos saca el legislador y lo comparamos con la cantidad de personas hábiles para votar en la provincia, y ahí calculamos los votos que se distribuyen entre los diferentes partidos, poco que históricamente lo quieren poner, pero la democracia no es solamente eso. La democracia tiene que garantizar derechos, la democracia tiene que garantizar igualdad, la democracia tiene que garantizar educación, tiene que garantizar salud. Esa es la democracia. La democracia no es únicamente participar en un proceso electoral con las características que existen en la República Dominicana. Entonces, la democracia está en construcción. No vivimos en una democracia. Me quedo gratamente sorprendido al escuchar a Carlos Pimentel, hijo, al abordar estos temas con esta profundidad, porque yo lo vi muy niño y recuerdo un acto que yo lo vi en aquel momento como de irresponsabilidad. Año 98, la amenaza allí de aquella tormenta o el huracán o el ciclón George, y Carlos iba rumbo al malecón con una cuestión de surfear, una tabla. Y toda la sociedad dominicana, en la capital sobre todo, preocupado para buscar una lámpara, una cosa, y este muchachito con 15, 16 años iba rumbo al malecón ahí a Guivia a surfear. Y me sorprende la calidad del análisis, las preocupaciones y la madurez de este joven. Eso me hace pensar, por supuesto, que en el país no todo está perdido, que aquí hay una juventud comprometida con los cambios necesarios de esta sociedad, por un país mejor, por un país guardiano. José Luis Morillo, ustedes los jóvenes han apostado mucho a las redes sociales, como que es un escenario fundamental en la lucha del momento. Y ustedes ahí en Twitter y en Facebook y en otros espacios. Y por tanto se hace necesario y vital que cualquier joven que tenga deseo de producir cambio en la sociedad dominicana tenga que aprovechar ese escenario. De igual manera es un escenario que hasta el momento te permite que las informaciones fluyan sin limitaciones, sin restricciones, sin que haya censura, por lo que ayuda a que el mensaje pueda comunicarse. Desde el punto de vista de nosotros como Red Nacional de Acción Juvenil, nosotros hemos utilizado las redes sociales básicamente para colocar ideas, ir promoviendo ideas de cambio, ir promoviendo figuras. Tú ahorita me reclamabas el tema del Che, pero no solamente el Che, sino el mismo Juan Pablo Duarte. Hemos en muchas ocasiones citado frases históricas de Juan Pablo Duarte. De hecho, cuando el proceso, ustedes recuerdan que se hicieron las movilizaciones contra la reforma fiscal, una reforma fiscal que el pueblo dominicano no la merecía y que aún no la merece, porque todo es producto del hoyo que hiciera Leonel Fernández, su gestión por más de 200 mil millones de pesos, y que Danilo Medina, lejos de querer cobrarle esto a los verdaderos culpables, se lo quiso cobrar al pueblo dominicano. Nosotros utilizamos las redes sociales para promover la idea de lo que es la desobediencia civil. Y la primera figura en el mundo que habló de desobediencia civil fue Juan Pablo Duarte. Cuando Juan Pablo Duarte llama a la población a que aquel gobernante que no respeta las leyes, aquel gobernante que no respeta la voluntad del pueblo, el pueblo no está obligado a obedecerle. O sea, es Juan Pablo Duarte que utiliza por primera vez el concepto de desobediencia civil, que para muchos de los teóricos y de los tratadistas a nivel internacional hablan siempre de David Thoreau. Hablan de David Thoreau, un norteamericano que decidió no pagar impuestos porque veía que era una sociedad injusta donde los ricos solamente eran los que salían beneficiados, sin embargo los pobres siempre eran marginados, y decidió
dejar de pagar impuestos, aunque esto le costara tener que aislarse de la sociedad norteamericana de ese entonces, del siglo XIX. Pero este elemento nosotros comenzamos a promoverlo con la figura de Juan Pablo Duarte a través de las redes sociales. ¿Y por qué? Porque entendemos que esta sociedad, como decía Carlos hace un rato, una sociedad donde vivimos en la total ilegalidad, y para ello hay muestra además de que ningún gobernante de la República Dominicana, ningún legislador de la República Dominicana se acoge a las leyes, pero mucho menos, yo voy más lejos, el tema de la cuestión electoral, es que incluso los fundamentos básicos, por ejemplo, de la legitimidad, que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, no son respondidos en esta sociedad. Por tanto, tú no puedes hablar de legitimidad ni puedes hablar de legalidad. Ante ese tipo de cosas, ¿cuál es el único camino que le queda a la población dominicana? Bueno, desobedecer a aquellos gobernantes, como decía Juan Pablo Duarte, que no respondían a las necesidades. Cuando una autoridad no es legítima, el pueblo no está obligado a obedecerle y tiene el derecho a ejercer la rebelión. Pero ese pensamiento tan profundo de Juan Pablo Duarte no es debidamente conocido en la República Dominicana, y sobre todo por los jóvenes, que constituyen la palanca esencial de cambio. Si no hay una juventud consciente que motorice los cambios, no hay esperanza en la sociedad. Juan Pablo Duarte nos decía que la esperanza que él se llevaba a la tumba era estar consciente, era saber que su obra tendría continuadores. Pero los continuadores de esa obra tienen que estar en la juventud. ¿Y qué son los restauradores sino los continuadores del ideal febrerista? ¿Qué son aquellos hombres y aquellas mujeres que resistieron la primera intervención norteamericana, la primera intervención militar norteamericana a nuestra patria? Porque hubo una primera, que era de 1907, cuando ocupó las aduanas. Entonces, don Américo Lugo, Max Enrique Ureña, Fabio Fiallo y todos aquellos jóvenes, don Gregorio Urbano Gilbert, son continuadores de ese ideal febrerista. Pero lo es Manolo Tavares Justo, Minerva, lo es Camaño, y lo es la juventud que hoy está en las calles, aún cuando no proclamen el discurso, el ideario de Juan Pablo Duarte. Pero su acción, su conciencia, es darle continuidad a ese ideal de independencia, de soberanía de Juan Pablo Duarte. José Luis Morillo. Mire, yo encontré en su muro, porque de estas cosas vamos a hablar, esa expresión del Che que yo citaba hace un momento, y dice: pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. ¿Hasta dónde usted cree que el Che acierta con plantear de la independencia, de la dignidad, del decoro, con 16 años, 5 meses y un día, cuando tiene que abordar el barco el 14 de junio del año 1829, que lo lleva a Europa? Y así tú citas el caso de Gregorio Luperón, que también te mencionaba ahorita. Gregorio Luperón era general de las tropas restauradoras con 24 años de edad. 24 años. Y tú comienzas a señalar cada uno de nuestras figuras históricas que han producido los cambios en la República Dominicana, por no citarte otros como José Martí, como Simón Bolívar, como cada uno de esos héroes latinoamericanos que han producido cambios en la realidad social, política y económica de cada uno de estos países. Empezaron en la edad de la juventud. Por eso el Che, incluso, él parte de su misma realidad. Cuando él comienza a hacer toda esa trayectoria por América, era apenas un joven recién graduado de la carrera de medicina, y cuando él incluso se decide meterse en esa aventura por la transformación y por la Revolución Cubana, igualmente era un joven. Entonces él reconoce que en la juventud es que realmente está la posibilidad de producir cualquier cambio de cualquier nación del mundo. Entonces, partiendo de ahí, como te decía ahorita, nosotros hemos tratado no solamente del Che, sino de cada una de estas figuras históricas que han hecho aportes significativos, tratar de promoverlas. Pero promover las figuras que nos venden, porque cuando nos hablan de Gregorio Luperón, nos venden al Gregorio Luperón viejo, y no nos venden ese Gregorio Luperón que fue un jovencito, que luchó por la restauración y que dio sus mejores momentos al cambio de la realidad de la República Dominicana. Igualmente, cuando nos figuran el Duarte, no nos figuran al Duarte joven, nos figuran al Duarte ya viejo, como una parte de decir que la juventud es siempre el futuro, cuando la juventud es el presente. En el futuro la juventud es una ideología en especial, sino la ideología del cambio. Y esa ideología del cambio tratamos de sacar lo mejor de cada pensador, lo mejor de cada persona que ha estado aportando en la República Dominicana y en el mundo, para que estos jóvenes puedan crear niveles de conciencia crítica que les permita cuestionar todo lo que está a su alrededor, pero además de cuestionar todo lo que está a su alrededor, que les permita también construir en cada una de sus comunidades
construir las herramientas y los medios posibles para producir los cambios que están demandando su realidad. Y por eso la red es nacional, porque tratamos de que cada comunidad pueda ir produciendo sus cambios a nivel comunitario, a nivel municipal, para ir subiendo hacia arriba. Como tú decías ahorita, es comenzar a hacer el cambio, no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, para que realmente quienes puedan ostentar el ejercicio del poder sean gente que realmente hayan ganado esto en el ejercicio, en el trabajo político, en esa voluntad que le da el fervor de la lucha cotidiana, y que realmente se suban con la garantía de la legitimidad que le da la gente y que le da el pueblo a través del trabajo que ellos están realizando. Y esa es la idea de la Red Nacional de Acción Juvenil. José Luis, Duarte fue el primer funcionario de la República que rindió cuenta. Cuando la Junta Central Gubernativa pone en sus manos 1.000 pesos para la campaña del sur, Duarte solo utiliza 173 pesos y devuelve al erario, al tesoro público, la suma de 827 pesos. Es decir, primer ejemplo ético en la República, Juan Pablo Duarte. Por eso Juan Pablo Duarte tiene que ser el referente fundamental, el paradigma. Usted dice en su muro una idea que a mí me pareció interesante, y lo cito: mientras todos pagamos impuestos, un grupo se lleva en sus garras el dinero. Por eso seguimos más pobres cada día. Traduzca, entienda, lléveme ese muro a la... Se invirtió esos recursos. Sin embargo, no encontramos que la justicia dominicana, pero peor aún, que quien dirige el gobierno a través del Ministerio Público se encargue de iniciar un proceso investigativo, por lo menos para que la gente se sienta conforme de que se está tratando de hacer justicia con este tipo de cosas. Ante eso, vemos que la mayor parte de la población dominicana vive no en la pobreza, vive en la miseria absoluta. Ante eso vemos que en los hospitales no hay medicamentos, ante eso vemos que en las escuelas públicas no hay, no existen butacas, no hay profesores suficientes, se les paga mal a los maestros, a los médicos. Hay una gran desigualdad en términos sociales. Y tú dices, ¿dónde están los impuestos? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, los impuestos sencillamente están en las riquezas y en las fortunas que sirven todos estos funcionarios, que hasta ayer eran personas que en su barrio todo el mundo lo conocía como personas tan humildes como el más humilde que vive en Capotillo o que vive aquí en Vietnam de los Minos. José Luis, el 40% de los dominicanos, de las dominicanas, vive en la extrema pobreza. Y los servicios públicos en unas condiciones muy pésimas. Carlos Pimentel, Duarte sentenció el trascendente de actualidad y de futuro de Juan Pablo Duarte. El crimen no prescribe ni queda jamás impune. Correctamente. Los niveles de impunidad en la República Dominicana lo podemos mostrar claramente cuando nosotros no identificamos sentencias firmes, contundentes contra la corrupción que se evidencia, que se denuncia, que se demuestra cada día en la República Dominicana. Nosotros tenemos un poder judicial secuestrado, cooptado por esa misma clase política que dirige los destinos del país. En la República Dominicana no podemos hablar de la separación de los poderes, esa separación de poderes que planteó Montesquieu, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos una impunidad que se convierte y avanza hacia unos niveles de complicidad de una clase política que no sanciona y que no va a permitir que los suyos sean condenados por las inconductas y por los actos de corrupción. De ahí la importancia de que la ciudadanía tenga pendiente, presente y que en sus movilizaciones permanentes y cotidianas pueda sancionar moralmente la corrupción y tener claro, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Así mismo estamos utilizando los muros en la calle y todas esas frases que vamos encontrando, todas esas ideas que vamos compartiendo en las redes sociales, que es un medio para divulgar ideas, eso lo estamos traduciendo a las paredes, a las calles, porque estamos partiendo de un principio muy elemental. Los medios son de esos grupos económicos al servicio de la clase política, pero las calles son nuestras y esas paredes son nuestras y hacia ellas vamos. Y ahí vamos a expresar nuestras ideas también. Y con lo que usted anota, Carlos, yo tengo que volver a ese pensamiento de Juan Pablo Duarte, que nos decía: todo acto de partido en que no se ponga de manifiesto en primer lugar el interés nacional
constituye un crimen de lesa patria. Oiga, qué figura jurídica y política. Yo soy un guevariano, pero en tu muro yo no encuentro la esencia de Juan Pablo Duarte. A veces tú me pones una cita de Juan Pablo Duarte, debe ser lo esencial. Vamos a una brevísima pausa, sin antes yo decirle a ustedes que encontré en el muro de Carlos Pimentel una expresión de Juan Bosch. A la patria no se le usa, se le sirve. Y con esa reflexión de don Juan Bosch, vamos a retornar después de la pausa. No se mueva, que con estos dos jóvenes o con estos dos muchachos hay mucho de qué conversar. Vamos arriba. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Conversando hoy con dos jóvenes de la Red Nacional de Jóvenes, Carlos Pimentel y José Luis Morillo. Comentaba antes de irnos a la pausa que en el muro en Facebook de Carlos Pimentel encontré una expresión de don Juan Bosch. A la patria no se le usa, se le sirve. Quizás de ahí viene el logo o emblema, no sé cómo se llama esto que... el lema, sí. Servir al partido para servir al pueblo. Sí. Pero parece que estos muchachos fueron malos discípulos, o se negaron a sí mismos, o negaron al profesor, al maestro, y terminaron sirviéndose ellos mismos de la patria. Su práctica de rendición de cuentas, de austeridad y de administración eficiente de los recursos públicos. Sus alumnos y sobre todo los más aventajados pues han renegado todos esos principios, y por eso en el día de hoy no se puede hablar de que existe un partido de liberación nacional, sino todo lo contrario, un partido que con sus prácticas ha logrado una concentración tal de poder, de acumulación, de riqueza, sobre la base de ese empobrecimiento de la mayoría de la población. Y una muestra muy clara es el episodio del 2012, que algunos insisten en llamarle el hoyo fiscal, pero que tenemos que decir claramente lo que es un fraude fiscal, donde se violentaron más de 24 normativas de la administración pública, se violó la Constitución de la República con el único interés que ha sido los sorteos de obra que se han hecho para la construcción de escuelas y la constitución de 2 o 3 comisiones de veeduría social, o veeduría ciudadana le llaman. Pero yo me pregunto, pero bueno, se ha demostrado que aquí hubo un fraude, que está involucrado con responsabilidades el expresidente de la República, todo su equipo económico, y aquí no se ha investigado eso. Entonces, ¿qué está pasando? Tú estás padrinando los niveles de impunidad. Pero también nosotros tenemos que entender que ese fraude fiscal que permitió que permanezca el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, también tiene como consecuencia que este partido mantiene toda la estructura de la administración pública. ¿Qué cambio tenemos? Porque también algunos analistas, yo me sorprendo, porque no tengo mucha experiencia en estos análisis, que hacen una distinción y una diferencia entre el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si tenemos el mismo Consejo de Gobierno. Lo que pasa es que a veces caemos en el error también de analizar la política de un punto de vista unipersonal y de un punto de vista presidencialista, porque es la concepción cultural que tenemos. Pero si nosotros analizamos la composición de la estructura
del Consejo de Gobierno, nosotros tenemos que tenemos los mismos funcionarios y muchos en las mismas posiciones. Entonces, la diferencia, desde mi punto de vista, no es tal, sino hay una continuidad de una política de impunidad en la República Dominicana, de no perseguir la corrupción, de no perseguir a sus allegados, a sus amigos. Y es algo muy sencillo, y lo hemos planteado muchas veces. Si Danilo Medina quiere enviar un mensaje claro y contundente contra la corrupción, tiene que estar en la campaña. A mí esta expresión de don Juan que encontré en su muro me gustó mucho. A la patria no se le usa, se le sirve. Tengo a mano un libro formidable, que ojalá que ustedes lo puedan conseguir, 1963, Revolución Inconclusa, de Elías Acosta Matos, un cubano historiador que está radicado en el país temporalmente, referida al golpe de Estado. Recoge magistralmente lo que pasó aquí en esos 7 meses del gobierno de Juan Bosch, recoge un poco la campaña y cómo se orquestó el golpe como tal y por qué. Y él habla de revolución inconclusa. Un ensayo muy interesante publicado por la Fundación Juan Bosch que preside este joven Matías Bosch, nieto de don Juan. En este libro nos encontramos con lo siguiente. Dice don Juan en uno de aquellos memorables discursos de 1962, ha llegado la hora de que los hombres públicos y sus familias rindan cuenta al día